En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios para ser nuestros maestros y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo ese sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas y guíe por luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que nazca el día en que existes en tú que eres eterna por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues vamos con la penúltima lección del curso. Había pensado incluso en unir hoy las dos, la penúltima y la última. Pero como el próximo día cogeremos algo de tiempo para explicar alguna cosita de lo que es la TAU, porque luego el día 12 en la clausura es cuando serán impuestas las TAU, pues a donde me quede. No sé si voy a terminar la 11 o veremos la 11 y la 12. Y la 11, una vez visto el cuerpo de Cristo, que vimos el último lunes, hoy toca hablar de la palabra de Cristo, que es el tema 11 del librito rojo. Y cuando me he puesto a prepararla, me he dado cuenta que prácticamente lo sabéis todo. ¿Por qué? Pues porque hicimos una detallada introducción con 4 o 5 lunes. Y allí dije muchas de las cosas que están en esta lección 11. A lo largo de todo el curso hemos utilizado la palabra de Dios. Es nuestra misión, es lo que manejamos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, bajo el magisterio autorizado de la Iglesia, el valor divino de esa palabra escrita del Señor. La palabra de Dios es un medio excepcional para, como dice la carta a los romanos, mantener viva nuestra esperanza. Palabra conservada para nuestra enseñanza y consuelo, dice en Romanos 15:4. Y después de tratar la presencia viva entre nosotros de la Eucaristía, trataremos ahora de la presencia viva de su palabra en nosotros, en la Biblia. Porque el Cristo pleno lo componen la Eucaristía y la Escritura, el cuerpo de Cristo y la palabra de Dios. Hemos dicho muchas veces, o en más de una ocasión por lo menos, que si pusiéramos en una balanza la palabra de Dios, la Biblia, y en otra la Eucaristía, no se movería la balanza, porque mientras en la Eucaristía está el Cristo vivo, está mudo. Donde nos habla es en su palabra. Y es San Agustín el que habla de eso, de ese paralelismo Biblia e Eucaristía. Alimentados e iluminados por esta doble presencia, Cristo presente en nuestros hermanos, identificados con Cristo y para servir al mismo Cristo. Y ahora entendemos la idea de San Jerónimo, el gran estudioso de la Biblia en la antigüedad cristiana, que dice, lo habréis oído en más de una ocasión, desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. La Iglesia, heredera de la sinagoga, recogió los libros sagrados que constituían las escrituras de Israel, es decir, lo que ahora llamamos Antiguo Testamento, por ser expresión inspirada de la alianza o testamento que Dios realizó primero con los patriarcas y después, el último día leíamos la cita, con el pueblo de Israel en el Sinaí. Toda la experiencia religiosa de Israel gira en torno a esa alianza, y la propia Eucaristía
como os decía el lunes pasado, es la sangre de Cristo en la nueva alianza. Todas las páginas de los libros del Antiguo Testamento recogen esa experiencia religiosa, leyes, profecías, historia, consejos de los sabios, muestran la acción de Dios invitado a su pueblo, Israel, a vivir las exigencias de la alianza y los esfuerzos de Israel o sus grandes fallos de corresponder a Yahvé, su Dios. Los apóstoles, en su predicación a través del mundo grecorromano, emplearon en las comunidades judías como argumento fundamental la palabra de Dios contenida en los libros inspirados del Antiguo Testamento. Es de sobra conocido el hecho de que se valieron de esa predicación, de la traducción griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70. Esto ya os lo había dicho en la introducción. Porque incluso los judíos dispersos en el Imperio Romano desconocían el antiguo hebreo, que fue donde fue escrita originalmente. Y hay infinidad de citas que nos dicen en el Nuevo Testamento, perdón, que me lo comía, infinidad de citas en el Nuevo Testamento que nos dicen que esta es la traducción que empleó la Iglesia, la traducción de los 70. Hay muchas citas del Antiguo Testamento que encontramos en cartas de Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, en una parte. Y Cristo mismo utilizó los libros del Antiguo Testamento. Es Lucas el que tiene particular interés en presentarnos a Jesús predicando en la sinagoga de su pueblo, Nazaret. Es poniendo impresionante el pasaje, también lo conocéis, pero vamos a leerlo. Isaías, no, mejor la de Lucas. Lucas 24, 27. Alguien que lea. A ver, estamos entonces. 27. Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay en todas las escrituras. Esto se refiere al pasaje de Emaús, ¿no? Cristo usa toda la escritura para convencer a estos dos disidentes desengañados que se iban, pues nosotros esperábamos que el Mesías, que para acá, que para allá. Y Cristo, utilizando la escritura, les convence de que todo eso tenía que ocurrir. Eso no lo cuenta Lucas. Pero hay otro pasaje muy bonito, que no vamos a buscar la cita, que es en la sinagoga de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret. Llega Cristo, le dan el rollo del profeta Isaías, Cristo lo lee y dice: hoy se cumple esta escritura que acabáis de escuchar. Es decir, que el propio Cristo, que lo que estábamos diciendo, utiliza los escritos del Antiguo Testamento en su vida. Y la Iglesia añade a la Biblia todos los libros del Nuevo Testamento. A esos 46 libros que componen la Biblia utilizada por los apóstoles, recibido en griego, como os he dicho, la Iglesia ha unido otros 27 escritos posteriores a Cristo. Y a estos 27 son los que llamamos Nuevo Testamento, por ser expresión inspirada de la nueva alianza superior a la del Sinaí. Alianza que Dios realizó con los hombres por el sacrificio de Jesucristo. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, fue separando los libros del Nuevo Testamento inspirados por Dios de aquellos otros que no lo son y que llamamos apócrifos. Todo esto os suena que sí, porque en la introducción ya lo había adelantado. Y los apóstoles, como los demás hombres de su raza, llamaron libros santos a los escritos del Antiguo Testamento. Y al ampliarse el número de estos, con los escritos inspirados posteriores a Cristo,
siguió utilizando el mismo nombre, un título algo tardío que se ha impuesto, el de la Biblia. Todos estos libros acabamos llamándolos la Biblia, ni libro santo ni nada. Y Biblia es el plural de biblión, que significa libro, y que vale a decir los libros por excelencia, la biblioteca sagrada de Dios, las obras completas de Dios. El autor de la Biblia. ¿Quién es el verdadero autor de la Biblia? Cierto que han sido redactados materialmente por escritores humanos, pero Dios es el autor principal, puesto que Él los ha inspirado. También os hablé del hecho de la inspiración. Por eso digo que esto es recordar lo que vimos en la introducción. Pero mejor leemos una cita. Segunda de Timoteo 3:16. En cuanto a inspiración, lo dice bien claro en la carta que escribe a su discípulo Timoteo San Pablo. 3:16 de la segunda de Timoteo. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la virtud. Perfecto. Nos dice para qué es útil, pero lo más importante es que nos afirma que toda escritura está divinamente inspirada. De hecho, la inspiración de la Biblia, al ser Dios el autor, se desprende evidentemente que tales libros expresan el pensamiento de Dios. Eso quiere decir inspirado, que están como sugeridos por el mismo Dios. Los elementos que componen la inspiración están perfectamente detallados por el Papa León XIII en su encíclica Providentissimus Deus, y dice: el mismo Dios, con virtud sobrenatural, de tal manera los excitó y movió a escribir, se refiere a los autores humanos, de tal manera que los asistió mientras escribían, que todos y solas las cosas que Él quiso, concibieron rectamente con el entendimiento y quisieron escribir fielmente y expresaron aptamente con verdad infalible. De otra suerte no sería Él mismo el autor de toda la Sagrada Escritura. Y esto, como os digo, es del Papa León XIII. Resumiendo, y en la introducción os decía, y lo recordamos, la inspiración consiste en una asistencia de Dios para que el hombre conciba rectamente lo que él quiere expresar. 2, quiera libremente escribirlo. Y 3, importante, en el acto material de escribir lo haga sin ningún error, lo que llamamos moción, luz y asistencia. Supone iluminación del entendimiento, movimiento de la voluntad y una asistencia para su redacción. Toda es de Dios y en toda ha dejado su huella el hombre. Por eso decimos que en todo libro inspirado hay dos autores: el autor por antonomasia, el Espíritu Santo, Dios, y el autor humano, que no cabe duda, que pone de su cuenta el modo de ver el hecho. Os poníamos hasta ejemplos, creo, en la introducción. Dios se valió de hombres, dice la Dei Verbum, elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos, y de ese modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. ¿Veis? Es un pensamiento que el Concilio Vaticano II recoge de lo que había dicho León XIII respecto a la instrumentalidad del hombre en la composición del libro sagrado. Aquí se subraya que no es un simple instrumento inanimado o pasivo, no, racional, y afirma de los escritores sagrados que son también verdaderos autores. Es pues una obra humana y consciente la que realizan, sin que esto quiera decir que ellos vieran toda la profundidad de sentido que a veces
inspiraba a Dios. Del hecho de la inspiración se deduce la total verdad de la Biblia, en orden a la salvación. Queremos decir que si Dios es el autor, no puede haber error en todo aquello que Él, para nuestra salvación, nos quiso enseñar. Y tomamos otra vez el Concilio, y en la Dei Verbum, en el número 11, dice: como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólida, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. La Biblia contiene la verdad de Dios que nos salva. Esta verdad es religiosa. Es claro el testimonio de Jesús mismo, haciéndose eco de lo que en su pueblo se siente y de lo que Él da por indudable, lo afirma en Juan 10:35. Juan 10:35. Si la ley llamó dioses a los que se dirigió la palabra de Dios y la Escritura no puede fallar... Y la Escritura no puede fallar, O sea, ahí tenemos palabra autorizada del mismo Cristo en ese debate que tiene con los judíos al hablar de si era Dios, de si procedía de Dios, una de tantas trampas que le quiere entender, ¿no? Y aquí deja caer esta perla a Jesús. La Escritura no puede fallar. Hemos leído también la de Timoteo, que es útil para corregir, y dice que también es divinamente inspirada. La interpretación. Puesto que el autor sagrado no habla en sentido científico, sino en el estilo de su pueblo y en la forma que los hombres de su tiempo entienden las cosas, es preciso, ante todo, determinar el sentido que da a sus palabras. Y recurrimos de nuevo al Concilio. Consiguientemente hay que estudiar los géneros literarios, es decir, la forma en que los autores contemporáneos a él escribían, para ver lo que nos ha querido decir, según el estilo, el gusto y el modo de cada época. Acordaos que en la introducción a esto yo añadía que lo importante no es lo escrito, sino, lo que dice, lo que dice ahí escrito literalmente el autor, sino lo que quiso decir, porque tiene evidente mucha importancia. Para satisfacción nuestra, tenemos las palabras mismas de la Biblia que nos afirman esa realidad, sobre todo refiriéndose a ciertos libros de ella. Veamos las frases de la segunda carta de San Pedro a propósito de los escritos de Pablo. Segunda de Pedro 3:16. Todos a la vez no. Todos a la vez no. Como lo hacía de todas las cartas cuando en ellas hablaba de estas cosas. En ellas hay cosas difíciles de entender, como los indoctos y vacilantes interpretan torcidamente, como lo hacen con las otras escrituras, para su propia perdición. Importante. Esta cita de San Pedro es importantísima. En todas sus epístolas, refiriéndose a las de Pablo, en las cuales hay algunos puntos de difícil inteligencia, de difícil interpretación, que hombres indoctos e inconstantes, perdientes, es decir, no menos de las demás sagradas escrituras, para su perdición. O sea que tenemos que tener cuidadito en la interpretación y que no se puede alegremente interpretar. De ahí la necesidad de poseer el Espíritu de Cristo y estar injertadas en el cuerpo de Cristo, para interpretar con garantía de éxito estos libros antiguos y profundos y sobre todo divinos. Pero veamos, el evangelista Lucas, que tan íntimamente ha calado en la conducta de Cristo con los suyos, es quien nos narra
en el último capítulo de su Evangelio cómo Jesús mismo, conocedor del misterio de las Escrituras, es el que a sus discípulos asiste para entenderlas e interpretarlas sin error. Y buscando Lucas 24, 25. 24, 45. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras y les dijo, ¿ya sigo? Suficiente. Ahí hemos visto que les habló para que entendieran las Escrituras. Y esto en la práctica se realizará mediante la interpretación oficial por parte de la Iglesia. Ojo a esto. También lo hemos dicho muchas veces. La Biblia sin Iglesia no pasaría de ser un libro importantísimo, como costumbrista, pero sin la Iglesia faltaría el mismo sentido que tiene esa palabra de Dios. Y esta en la práctica, como digo, se vive en la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Escritura quedará sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Es lo que llamamos magisterio eclesiástico. De él nos dice el Vaticano II, y precisamente hablando de la Biblia, el magisterio, ojo a esto, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y por la existencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente. Esta es la voz de la Iglesia, esposa de Cristo, la que nos expone con la autoridad de Cristo el valor y sentido de la palabra de Dios. Y junto a la Biblia, y sale por lo que acabamos de decir, está la tradición apostólica. La tradición y la Escritura, nos afirma el Concilio Vaticano II, constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Hay pues en la Iglesia, junto a la Escritura, otro elemento actuante sagrado, la tradición apostólica. Es decir, las enseñanzas y el espíritu transmitido por los apóstoles. Esta tradición puede consistir en verdades no contenidas en la Escritura, y esta tradición puede significar además y principalmente el ambiente denso y profundo en que la Sagrada Escritura se vive en la Iglesia. La conciencia íntima de los que formamos la Iglesia, conciencia que va penetrando cada vez más en el profundo y maravilloso sentido de la palabra de Dios. Hay unas palabras que fue obispo auxiliar de Getafe, el que es ahora obispo de Jerez, Medina Sidonia, es don José, que fue para nosotros, es para sus feligreses ahora un padrazo, ¿no? Él acostumbraba a decir: la palabra de Dios escrita en el surco de la tradición, o como que si no está insertada en la tradición de la Iglesia, algo le falta. A mí se me quedó esta palabra, del surco de la tradición. Tiene que estar inserta la Sagrada Escritura en el surco de la tradición. La Sagrada Escritura y la tradición obviamente no se oponen, mutuamente se apoyan y robustecen, como afirma el Concilio Vaticano II. Así pues, resumiendo y subrayando, la Sagrada Escritura tiene en la Iglesia el especial papel de conservar viva, palpitante y triunfadora la palabra de Dios escrita. Y ahora vemos cuál es el mensaje. Decía que íbamos a ver el mensaje de Dios en la Iglesia, ¿no? La revelación divina en general
y la palabra de Dios escrita. Dios reveló su verdad y su amor para ofrecer la salvación a todos los hombres. Por ello, dispuso que todo lo que Él nos reveló, el Antiguo Testamento, Evangelio prometido, y el Nuevo Testamento, Evangelio realizado, o sea, el cumplimiento y plenitud de la salvación por Jesucristo, fuera conservado íntegro y transmitido a todas las generaciones por la Iglesia. Esta disposición es siempre fielmente cumplida, tanto por los apóstoles que en la Iglesia. Y esta disposición fue, como digo, tanto en el principio, en el Sagrado Colegio Apostólico, como en sus sucesores. Esta disposición, como digo, abarca tanto primera generación, por así decirlo, que los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Es decir, el cura tal o el cura cual podrá dar su opinión, pero el que representa el depósito de la fe en la Iglesia son los obispos. Y nos van legando, con su predicación oral, con sus ejemplos de vida, con las instituciones que crearon, nos va legando la verdad salvadora aprendida de Jesucristo, como aquellos apóstoles y varones apostólicos que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron el mensaje. Eso en cuanto a la tradición oral. En cuanto a la palabra de Dios escrita, y refiriéndonos ahora de modo especial a la palabra de Dios, afirmamos: en ella ha cristalizado de modo singular el conjunto sagrado de la revelación confiado a toda la Iglesia, a todo el pueblo de Dios, para que, unido a sus pastores, persevere en la doctrina, en la oración, en la Eucaristía y en la caridad. ¿Os suena esto? Pues de los hechos. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Unidos en la oración, en la Eucaristía, en la fracción del pan. Como la Iglesia es depositaria del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, también lo es de su palabra viva en la Biblia, como medio de salvación. Por eso debe leerse y vivirse por la Iglesia en comunión con la Iglesia. Si recibimos los sacramentos por la Iglesia y en comunión con ella, igualmente debemos recibir la Biblia en la Iglesia y en su espíritu. Es un espíritu de fe, para aceptar que Dios nos habla por el consentimiento de un libro, por el contenido de un libro. Espíritu de amor para abrirnos con docilidad a la palabra de Dios y dejar que fructifique en nuestra vida. Y terminamos con estas palabras plenas de fuerza y de amor del Vaticano II. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra y el cuerpo de Cristo. Por eso os decía, y es un pensamiento de San Agustín, el paralelismo de palabra de Dios y Eucaristía. No que sea una más que la otra, sino que en ambos lugares lo encontramos de igual modo. ¿Vale? Bueno, pues esa sería la penúltima. Y me he comido cosas porque ya os lo había dicho en la introducción. Os puedo hablar un poquito de la última, si queréis, por agotar estos minutos que faltan, ¿no? Al terminar esta exposición de conjunto de lo que es la Biblia, la Iglesia, Biblia, Cristo, Iglesia, caigamos definitivamente en la cuenta de que la solución única de todos los problemas es Cristo. Este es el resumen transparente, diáfano de opción de vida para arreglar todos los problemas del mundo. Ni elecciones autonómicas, ni parlamentarias,
como no haya corazón, como no haya intención de derramar el amor en el mundo a través de Cristo, en su iglesia, pues no se van a arreglar los problemas definitivos del mundo. ¿Por qué? Pues porque los hombres en general andamos en otras cosas. Nos parece que hay que conseguir un bien material, que hay que conseguir, como llaman la sociedad del bienestar, hay que conseguir. Si a todo eso no se le pone la esencia del amor, pues poco vamos a progresar. Seguiremos en los mismos errores de continuo, ¿no? En primer lugar, la Iglesia nos descubre la situación actual del hombre, empobrecido y angustiado al estar lejos de Dios. Y eso se va viendo, se palpa en el ambiente. Ha aumentado los suicidios en la gente joven. No quiero dar la estadística porque me asusté. Porque les falta sentido a su vida. No tienen sentido para su vida. En primer lugar, la Iglesia nos descubre la situación actual del hombre. Empobrecido. Le falta de todo. Le falta esperanza. Le falta punto de referencia. Me refiero, si están sin Dios. Si no han oído hablar nunca de Dios o no se han querido acercar a Dios. Y en segundo lugar, la Iglesia nos muestra con la palabra de Dios, como hoy, al igual que hacer su aparición en el Evangelio en el mundo, Cristo es la solución única. Pues Cristo es sabiduría, belleza, verdad, amor de Dios, verdad eterna, amor inmortal. Cuando os di el curso de Cristología, algunos os recordaréis que lo comparaba el modo de ser de Cristo, y conocerte a Cristo, con un espejo. Yo digo, igual que por la mañana te pones frente al espejo y te afeitas, y dices, hombre, te has quedado bien majete. Eso mismo teníamos que hacer diariamente, comparando nuestra vida con la de Cristo. Y cuanto más nos parezcamos o intentemos parecernos a Él, más felices seremos. Porque es el propio Cristo el que da el prototipo del hombre ideal. Hombre y mujer, me refiero, de la persona ideal. Y lo vamos a dejar, porque ya esto prefiero decirlo el próximo día, porque es el broche del curso. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? ¿No? Sí, ¿me puede repetir, por favor, ¿no? Lo del paralelismo entre la Eucaristía y la Biblia? Sí. Para apuntarlo bien. Es una idea de San Agustín. Sí. Y dice que poniendo en un platillo de una balanza la Eucaristía en un lado y la palabra de Dios en otro, sí, que no se decantaría ni por una cosa ni por otra. Porque en ambas cosas está Dios y ambas cosas se complementan. Mientras en la Eucaristía Cristo está vivo, con su cuerpo, alma, divinidad, está mudo, porque no nos dice ni lo que hay que hacer, ni lo que es bueno, ni lo que es malo, ni lo que Él quiere. Mientras que en la palabra de Dios nos habla, y nos habla a cada uno, la palabra de Dios, que ambas cosas, en rango de necesidad o importancia, no varían. Eso es lo que... Mira, para entenderlo mejor, en la misa, en la liturgia de la misa, tan presente está Cristo, en las lecturas como en la Eucaristía. Cuando realizamos la palabra de Dios, ahí está presente Cristo, igual que en la Eucaristía. Y se denominan así, ¿verdad? Se denominan así, liturgia de la palabra y liturgia del sacrificio. Hasta el credo, liturgia de la palabra. Por eso, en los antiguos catecismos de pequeñitos decían, ¿cuándo oyes misa entera? Si has llegado antes del credo o la proclamación de las lecturas, has oído la misa entera. Y si entras y llegas a la comunión o a la consagración, te falta la mitad de la misa. Siguiendo la idea que decíamos. Ok, perfecto. Vámonos.
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice delicia del cielo, en poderosos y santos, y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sobre el cielo, despierta la vida de la muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejando el rostro de tus hijos. Concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédele a nuestra vida victoria. Somos alegres y nuestros enemigos se obedecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, que vive como un ejército de la levantado de